Buenas a todos muchachos y bienvenidos a este booktube sobre el libro de Herta Müller en Tierras Bajas. Les habla Santiago Montes del curso 1101 de la jornada mañana del Colegio Salucor Norte para un 2018. Listo, entonces para empezar, este libro consta de 103 páginas con 15 capítulos o cuentos diferentes. ¿Por qué digo que capítulos y cuentos? Porque está bien en capítulos, sí, pero cada capítulo es un cuento diferente, o sea, no tiene ninguna consecuencia del relato anterior, son totalmente diferentes, llevan diferentes temas y bueno, todo ello. Tienen similitudes, digamos, en la forma en que se escriben y cosas así, pero pues más de ahí, no más. Bueno, el lugar también, el lugar sí podríamos decir. Bueno, este libro salió de la editorial University and Nebraska Fresh. Este libro trajo muchos problemas a Herta. ¿Por qué? Porque como podemos evidenciar en el título, dando una interpretación así rápida, el título se refiere a un lugar bajo, un lugar que no nos gusta, un lugar como sí, como lo de abajito, lo que a nosotros no nos gusta, donde no nos gusta estar, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más adelante evidenciado en el contenido del capítulo del que les voy a relatar. Bueno, el capítulo del que les voy a relatar en esta ocasión se llama El bigote alemán y la creencia alemana. Para los que no saben, como dato curioso, el bigote alemán es muy parecido al de Hitler, la creencia es, sí, el bigote, es, no sé, o sea, solo es acá arriba, así, solo es acá arriba en esto, y sí, parecido al de Hitler, que no conoce eso, ¿cierto? Bueno, listo. Pasamos a lo siguiente. Resumen de la obra. Y bueno, en este caso del capítulo. Este capítulo empieza cuando un conocido llega de ir a su pueblo natal, donde se crió. Esto lo decimos porque, citando ya el libro, acá dice, no conoció a nadie, pese a haber vivido en esta aldea muchos años. Ahí está relatando pues la narradora, que suponemos así una interpretación es Herta. Ella está haciendo la narración y pues dice que él había vivido allá, pero eh, que él había vivido allá, pero bueno. Listo, pasando a lo siguiente, él llegó, le comenzó a contar cómo había sido su viaje, le había ido en busca de sus padres. No los encontró, no encontró a su madre, encontró a su padre, pero al llegar al pueblo dice que todo lo veía muy gris, que no reconocía a nadie, pese a haber vivido tantos años ahí, no, o sea, no reconocía a nadie, dice que todos tenían una cara gris, una cara opaca, como si sintieran tristes, opresivos, afligidos por algo. Eh, para esto, recordemos que en esos tiempos estaba más o menos ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una interpretación podría ser los cambios que generó la guerra en este pueblo. Pero bueno, pues esto ando una interpretación así como por encimita, ¿listo? Bueno, entonces llegó a una barbería, él entró, el conocido, ¿sí? Él entró y pues vio a su padre, hizo la fila, entró, y algo curioso es que ahí solo se hacían el bigote y la plancha alemana, no se hacía ningún corte más, no se arreglaba de ninguna otra manera. Pues, pudo ser como lo impuesto que solo se podía hacer el bigote. Ese bigote, solo se podía hacer eso. Pudo ser algo impuesto por el gobierno, por el régimen socialista que en estos días afectaba al país. Suponemos puede ser por eso, porque pues sí, o sea, no se mostraban contentos de hacerse ese bigote, solo pues ese era el que tocaba, mejor dicho. Bueno, pasando al siguiente suceso, él llega, el papá lo peluquea, pero no es un encuentro como el que esperaríamos si, digamos, tú o yo saliéramos del país, de la ciudad por unos largos años, regresáramos y, oh, mi papá, mi mamá, wow, un abrazo, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Cuéntame. No, fue un encuentro gris, un encuentro oscuro, algo que no reflejó felicidad por ninguna parte, ¿sí? Em, no reflejó como el más mínimo grado de amor, no un reencuentro como tosco, como sí, como de esos que no queremos tener en la vida, algo así como cuando te encuentras a alguien que te ha hecho mucho daño, al que le tienes mucho rencor y después de unos años que ha sucedido todo esto, como que lo ves, y es como que, ah, bueno, hola, ¿cómo está? O sí, es un reencuentro más o menos así, sin tanta emoción, o si algo, también como por ejemplo si alguien te cae mal, en el colegio y te lo encuentras un año después de que te graduaste y te sigue cayendo mal, es un reencuentro como así.
Bueno, entonces pues él salió de allí, aparentemente el papá pues salió atrás de él, pero no lograron llegar a una conversación, digamos que asertiva al tema del reencuentro, no la hubo. Bueno, él se marchó, fue a la estación del tren, el conocido, fue a la estación del tren, pues todo fue como muy oscuro, como ese día fue como de los peores, como que sí, como para que fui a encontrarme con mi padre, pero pues no fue lo que esperaba, pero pues en cierta parte sí, como sí sabía que iba a ser así, es algo así. Entonces, este en resumen es la obra, ¿cierto? Bien, ahora pasamos a la tesis que tengo sobre esto. Bueno, recordemos que el padre de Arta Müller, ya verán por qué les voy a dar este dato, era borracho y se marchó a la Segunda Guerra Mundial por los regímenes de Hitler y todo esto, ¿cierto? Ahí entrándonos como en contexto. Entonces, esto yo lo interpreto de una manera en que aquí la intención de Herta es darnos a conocer cómo ella se imaginaba un reencuentro con su padre, ¿sí? No lo dicen, que hemos, pues, que ella no, ella en el cuento no lo relata como si ella estuviera viviendo el reencuentro, no, lo representa con otra persona, ¿cierto? Lo representa con alguien más. Y pues yo en mi interpretación y mi tesis digo que esto es una estrategia de ella para que nosotros tratemos de indagar más de el por qué le dice como conocido y no como el amigo tal, sí, así. No le tiene un nombre como así como propio, sino el conocido. Entonces esto podría asimilarse a ella, ¿cierto? Entonces, concluyendo aquí la tesis, podemos ver que el encuentro no fue como alegre, no tuvo ninguna emoción fuerte, buena. Entonces acá lo que digo es que ella se imaginaba un reencuentro con su padre después del daño que le había hecho, porque recordamos que era borracho y pues rara vez un padre borracho es un buen padre, valga la redundancia. Entonces, eh, ella sí se imaginaba el reencuentro en algo como todo gris, como así como en símbolo de tristeza, de oscuridad, sí, de no sentirse bien, sí. Eh, Esto es para mí lo que ella representa en este cuento, un reencuentro con su padre, pero sí sin mayor alegría, como decía anteriormente en los ejemplos, como si le tuviera rencor o cosas por el estilo, ¿cierto? Un reencuentro así súper áspero. Entonces, esta es mi tesis. Ella sí, se imaginaba un reencuentro con su padre y quería plasmarlo en este cuento, ¿sí? No propiamente de ella estando en esa situación del cuento, pero lo ejemplificó con otra persona que al no darle un nombre propio del que podríamos decir que en verdad es otra persona, solo el hijo desconocido, ¿cierto? Entonces podemos asimilar que es ella. Ella está tratando de expresar mediante este personaje en este cuento. Listo, entonces, em, para argumentar esto, vamos a ir directamente al libro. Ya escuchamos mi tesis, entonces, eh, este, entonces decía, cosa importante, el, los temas, me había pasado por alto los temas de este cuento es el reencuentro, la vuelta de él al pueblo, del conocido y la creencia alemana y el bigote alemán. Esos son como los temas, el tema principal y los dos secundarios en ese orden. Bueno, en uno de estos temas podemos evidenciar el título, ¿no es así? Entonces acá nos dicen, creencia alemana, preguntaba el peluquero en la página 93. El interrogado asentía y se quedaba mirando el espejo, mudo en los bancos. Los hombres parecían dormir sin respirar. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un símbolo de desánimo, de eso. Entonces, por eso, en mi interpretación digo, pues ellos no estaban felices de hacerse eso. Entonces, pues de allí es como un punto no, digamos, trascendental en el tema y en la tesis mía del cuento, pero sí nos puede dar el significado del título. ¿Sí? Además que vemos que ahí, mientras que él se hacía el bigote, eso fue como el reencuentro. Entonces, por esto, ¿sí? Listo. Entonces, pasamos acá a la siguiente parte. Ok, ¿dónde está?
Ok, listo. Entonces aquí vemos, en la página 94, dice, mi conocido se acercó de puntillas a la silla. Padre, dijo. Pero el hombre sentado en la silla miró fijamente al espejo, le dejó unas palmaditas en el hombro, pero el hombre sentado ante el espejo miró aún más fijamente al espejo. Podemos ver que, para sustentar mi tesis, o sea, el encuentro no fue afectivo, no tuvo ninguna clase de emociones de felicidad, así como pues normalmente serían, ¿cierto? Así como normalmente se representaría un reencuentro entre un ser querido y pues nosotros, valga la redundancia. Entonces, acá lo podemos ejemplificar claramente, fue un reencuentro bastante sí, como malo, sí. Entonces ahí lo podemos ejemplificar, ¿cierto? Esto es una cita. Entonces, otra es al caminar sintió un fuerte dolor en la espalda y cayó en cuenta de que él había estado demasiado rato apoyado eh, contra el marco de la puerta. Sintió un dolor muy fuerte en los dedos y cayó en la cuenta de que había abierto de golpes muchas puertas cuando el tren se iba acercando a la estación. Listo. Entonces, vemos que todo está reflejado en el dolor, en el desánimo, ¿cierto? Entonces, acá, él decía que estuvo mucho tiempo recostado en una puerta, la puerta de la peluquería. Yo digo, yo me reencuentro con alguien, Dios mío, yo salgo, lo abrazo y sí, pero no, él solo se quedó ahí esperando que le tocara el turno para que lo peluqueara, no, sino le hicieran el bigote y pues un reencuentro sin más, la verdad. Entonces, esto podemos ver que sustenta de que es un reencuentro así. ¿Por qué digo que Erta se está representando en el cuento como como el conocido? En verdad se está representando con él. ¿Por qué? Porque acá dice, eh, porque aquí dice en su cita que, en su cita, no sé, no en su biografía, qué pena, que su padre nunca fue el que ella quiso, o sea, fue como un padre, ¿cómo podría explicarlo de una manera mejor? Fue un padre ausente, fue un padre que prácticamente no le sirvió para mucho, la maltrataba, demás cosas, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos evidenciar allí. Y sí, o sea, esa es mi tesis esa es la tesis que yo le doy al reencuentro, eh, amar- el reencuentro amargado y estas cosas. Entonces, listo. Y como algo para agregar, en el primer capítulo, que se llama, espere, ya les digo, el primer capítulo o el primer cuento se llama La oración fúnebre, en el que el papá muere y ella pues refleja, digamos que ahí se reflejan muchas cosas malas que el papá hizo. Muchas cosas malas. Esto se puede ver evidenciado en los actos que hizo el papá en la vida real, eh, en la infancia de Erta, ¿sí? Ella se ve más preocupada por su mamá porque ella se quedó sola y por esto. Sí, como hay algo rápido. El papá era una porquería, digámoslo así. Entonces, pues es como ese reencuentro, es algo como algo que ella tenía en su mente, que se lo imaginaba, pero no era como algo afectivo, sino era como con ese rencor, como con esa rabia de que, no, mi papá, pues bueno, pues que hijo de madre, ¿sí? Entonces, listo. Esto para concluir, estas dos citas textuales del texto y haciendo la reiteración del primer capítulo, que exactamente... em, acá dice, en la página 4, papá yacía en su ataúd en medio de la habitación, de las paredes colgaban tantas fotos que yo ni veía la pared. Más adelante nos dice, eh, más adelante nos dice, tu padre tiene muchos muertos en la conciencia, dijo uno de los hombrecillos borrachos. Yo le dije, estuvo en la guerra, por cada 25 muertos le daban una condecoración. Y le respondieron diciendo, violó a una mujer en un campo de Naos, dijo el hombrecillo. Entonces, acá otra evidencia de que el papá pues sí era una porquería. Ahí citando ese otro como ya para concluir, vemos que sí, o sea, las razones por las que ella no quería al papá y se imaginaba un reencuentro sin sentido, la verdad. Entonces, concluimos. ¿Qué concluimos? Concluimos que ella se imagina, o sea, el objetivo del texto es ella se imaginaba reencontrarse con su papá, pero de una manera gris oscura. Entonces, esta es la conclusión que yo le doy al texto, dando la interpretación. Y pues este ha sido mi booktube. Espero les haya gustado, les pueda ayudar a interpretar bien este texto, que la verdad pues hay que hacer un análisis de mucha conciencia. Muchas gracias.